Saludamos también al presidente del Senado de Chile, Manuel José Osandón. Saludamos a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic. También saludamos al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, José Miguel Castro. Saludamos al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. Buen día. También saludamos a la ministra de Defensa Nacional, Adriana del Piano. A la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos. A la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Saludamos también a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Saludamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos. Evidentemente también saludamos al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle. Muy bien, acompáñenme en estos saludos porque hay más autoridades, los señores embajadores también, al distinguido cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Saludamos al comandante en jefe también de la Fuerza Aérea de Chile, el general del aire Hugo Rodríguez, que nos acompaña. Saludamos a la presidenta de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile, senadora Jimena Órdenes. Saludamos a los senadores miembros de dicha comisión, senador Juan Antonio Coloma, también senador Francisco Chaguán, senador Alfonso Durresti y la senadora Jimena Rincón. Ahora sí. Seguimos con los saludos, quedan pocos. Vamos también con las diputadas, los diputados presentes, al secretario, a los subsecretarios y subsecretarias, también alcaldes y alcaldesas, a los y las representantes de organizaciones internacionales con sede en Chile. A todas estas autoridades también, por favor, un aplauso para ellos. Saludamos al representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Chile, Julián Suárez. No olvidemos a la academia. Acá hoy día está la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés. También saludamos cordialmente al rector de la Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera. A todos los rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de Chile, y saludamos particularmente también al rector de INACAP, Lucas Palacios. También saludamos a los miembros del directorio de la Fundación Encuentros del Futuro. Y por supuesto a su presidente, Sergio Vitar, que nos acompaña también el día de hoy. Buenos días. Muy bien, después de todos estos aplausos y esta bienvenida también calurosa a todas las autoridades, queremos dar inicio a esta inauguración y abrir la conversación. Eso es lo que nos convoca el día de hoy. Queremos saludar nuevamente, invitar a este escenario al fundador del Congreso Futuro, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, quien ha empujado esto desde hace ya 15 años, con tantas conversaciones tan relevantes, conectando la ciencia, la tecnología, el conocimiento y también el mundo político, que eso es muy, muy importante. Queremos dejar en este podio a Guido Girardi. Por favor. Bueno, primero saludar a todas y especialmente a nuestros dos presidentes, presidente saliente Gabriel Boric, a José Antonio Kast, presidente entrante. Yo creo que esto habla de lo que es Chile, en cierta manera. No cualquier país puede tener a sus dos presidentes
que representan visiones distintas, pero es por lo cual trabaja Congreso Futuro. Congreso Futuro en realidad quiere ser una plataforma de encuentro, una plataforma que en tiempos muy complejos de la humanidad genera puentes. No voy a repetir los vocativos, solo tal vez saludar a los invitados extranjeros, porque también tiene que ver con Congreso Futuro. Piensen que vienen cerca de 80 invitados internacionales, filósofos, filósofas, premios Nobel, que atraviesan una parte importante del planeta y vienen en forma gratuita. Hay muy pocos lugares que uno puede reunir a todo su espectro político, a todas sus universidades públicas y privadas, a su academia de ciencia, a su gobierno de turno y más encima poder convocar a las principales mentes, las más relevantes del planeta que están en la frontera, para poder construir juntos visiones de futuro. Así que yo quiero pedirle un gran aplauso para todos nuestros speakers, son 120, 40 chilenos, 80 internacionales, que reponen valores que yo creo esenciales en este tiempo, que son la gratuidad, el altruismo, la solidaridad, la colaboración y este sentido común que da esperanza, porque Congreso Futuro es un espacio de esperanza. Porque cuando el mundo se divide, se fracciona, está en guerra, hay la esperanza también de seres humanos que quieren colaborar, que quieren trabajar juntos, que quieren mirar hacia adelante. Y Congreso Futuro también reúne no solo a esos mundos, sino también a las regiones, a los territorios, a los municipios, a los privados, porque son saberes distintos y queremos reunir todos esos saberes. Ahora, yo quisiera centrar el rol de Congreso Futuro, porque el lema de Congreso Futuro es ¿hacia dónde vamos? Son preguntas que yo creo que tienen que volver a ser preguntas que tenemos que volver a formular. Las respuestas representan el pasado, las preguntas abren posibilidades de futuro. Y creo que estamos viviendo un tiempo de la humanidad que jamás ningún otro ancestro ha vivido. Estamos viviendo un tiempo único, somos testigos tal vez de un momento tan parecido a cuando Homo erectus dejó de ser Homo erectus y evolucionó a Homo sapiens. Pero Homo erectus nunca se pudo dar cuenta que estaba en esa transición y terminó desapareciendo. Los cambios que estamos viviendo son cambios que están generando transformaciones en todos los aspectos de la vida, en las relaciones familiares, en la economía, en la política, en la democracia, en todos los ámbitos. Y tiene que ver con que estamos pasando un mundo que fue maravilloso. Yo considero que el mundo analógico fue maravilloso. Es un mundo que se inspiró en el siglo de las luces. Piensen que si no hubiéramos tenido la imprenta en 1441, no habría habido renacimiento porque permitió el pensamiento profundo. Generó la modernidad, generó la ilustración. Y la ilustración repuso valores que yo creo que hoy día están en cuestión y que tenemos que volver a poner delante, que son valores de la democracia, de la diversidad, valores que tienen que ver con los derechos humanos. Y, en cierta manera, la civilización occidental es heredera del siglo de las luces, con su revolución americana, con su revolución francesa, que transformaron el mundo. ¿Y por qué digo que fue un momento muy importante en la historia de la humanidad? Porque tal vez los avances más importantes que hemos tenido ocurrieron en el siglo XIX y XX. Y ahí yo creo que los proyectos liberales, y cuando hablo de proyectos liberales me voy a referir a todo el espectro político, tanto aquellos que eran de derecha y izquierda o de centro, colaboraron a transformar el mundo y a transformar Chile. Y si uno mira el fin del siglo XIX, habían imperios, habían pocas democracias, la expectativa de vida era 45 años, y terminamos un siglo XX con democracia, crecimiento económico, derechos humanos, Declaración Universal de los Derechos Humanos, creación de las Naciones Unidas, creación de instrumentos muy importantes desde el punto de vista científico, hasta los antibióticos que no existían, y una expectativa de vida de 80 años y una mortalidad infantil que se redujo de manera muy relevante. Pero ese mundo yo siento que fue un mundo épico, fue un mundo lento, porque los cambios que hemos vivido han sido lentos. Si uno mira la historia de nuestra humanidad, desde hace 7 millones de años que la evolución dice que nos bajamos los árboles con un cerebro pequeño y un cuerpo para la selva,
pasaron 7 millones de años que fueron muy lentos. El 99% de nuestra vida fue una vida lenta. Las primeras piedras bifásicas que nos permitieron cambiar nuestros alimentos fueron hace 3 millones de años. Y recién ahí empezó a crecer el cerebro junto con el bipedismo. Y estamos acostumbrados a una vida lenta. Y el mundo analógico es el fin de la vida lenta. Es el fin de un mundo que fue muy progresivo, maravilloso, y que se aceleró tal vez en los últimos 2 siglos. Pero el ejemplo que a mí me gusta usar es que el mundo que se creó fue un mundo creado por nuestro cerebro. Y el cerebro, ustedes saben a cuánto piensa, en promedio piensa a 120 metros por segundo. Ese es el desplazamiento que tienen los procesos de despolarización de las neuronas. 120 metros por segundo, este es el mundo que creamos. Estos edificios, un Estado potente, un Estado que fue muy potente en el mundo entero en el siglo XXI, que creó instituciones de bienestar, salud, educación, que promovió el desarrollo y creó una política también vertical, que es la política de la cual provenimos todos nosotros. Pero ese mundo fue construido desde 120 metros por segundo. ¿Cuál es el desafío? Que entramos en otra era. Y eso tenemos que entenderlo, que viene una fractura. Porque el mundo que emerge a 300 millones de metros por segundo. Y eso es otro tiempo, es otra era, es otra sociedad. Piensen que 300 millones de metros por segundo es aceleracionismo, es exponencialidad. Son cambios permanentes, es decir, lo mismo que demoró millones de años en transformar, hoy día puede demorar décadas. Y cuidado, el ser humano puede hoy día evolucionar en décadas, incluso hacia un poshumano. Y entonces esta era nos implica desafíos de pensamiento, desafíos de reflexión, desafíos de cómo gobernar esta era. Porque la era del aceleracionismo, que es exponencial, evidentemente tiene un problema para este chasis analógico de educación, de salud, de la política, de la democracia, de la economía del siglo XX, que es la obsolescencia. Es que no lograr entender ni en cierta manera tener un pensamiento nuevo y abarcativo que pueda dar cuenta de este mundo que viene. Y entonces, el desafío es ese. Además, enfrentamos una tecnología que es maravillosa. Por lo menos yo siempre me sorprendo de dónde ha llegado Homo sapiens, hasta dónde hemos llegado, lo que hemos construido. Y las oportunidades que se abren, pero también tenemos una tecnología que abre oportunidades gigantescas, pero cuidado, esta nueva tecnología, hasta ahora todas las tecnologías habían aumentado las competencias humanas, todas. Este vaso permitió que yo me alimentara mejor, pero seguirá siendo vaso siempre. El problema es que tenemos una tecnología hoy día que tiene otras características. Una tecnología que es viva, que se programa a sí misma, una tecnología que genera data artificial, una tecnología que evoluciona, que cada día es más potente. Entonces una tecnología que puede ser sustitutiva del humano. Nunca lo habíamos vivido. Y yo siempre uso un ejemplo de un martillo. El martillo siempre será martillo. Y siempre mejorará las competencias humanas. Pero ¿qué pasa cuando el martillo comienza a generar nuevos martillos, decidir dónde clavar los clavos y hacerlo cada día mejor? Entonces estamos viviendo un tiempo donde también tenemos que pensar que en un periodo de tiempo no muy largo, tal vez 5 años, la inteligencia artificial va a hacer todo lo que hacen los seres humanos, pero mejor. Y entonces vendrán decisiones éticas que tenemos que reflexionar. Que aunque esa tecnología lo haga todo mejor, vamos a preservar para el humano ciertas competencias que no le vamos a entregar a las máquinas. En ese estadio de la evolución estamos. Estamos en el estadio de la evolución que una tecnología sustitutiva, como dice MIT en su último estudio, el ChatGPT, si lo seguimos usando sin conciencia de lo que estamos haciendo y sin precaución, puede reemplazar nuestras competencias en nuestro cerebro. ¿Y saben cuál es el mayor riesgo de estas tecnologías? No son las tecnologías en sí mismas, sino que los seres humanos dejemos de pensar. Es el riesgo, que los seres humanos dejen de pensar. Porque si los seres humanos dejamos de pensar, la máquina va a tomar, de cierta manera, esa misión de generar pensamiento. Ya en unos 5 años más en Internet van a haber más contenidos
hechos por máquina que por seres humanos. Y nosotros somos en la cultura. No estamos en los genes. Cristo, Mahoma, Marx, están en la cultura, están en el lenguaje. Entonces tenemos desafíos que son apasionantes. Y déjenme agregar una cosa. Lo que está hoy día en discusión es también una posibilidad de que tengamos que reponer al humanismo como el centro, porque hay una visión, una tendencia muy poderosa que está encarnada en Silicon Valley, en las grandes plataformas tecnológicas que son transhumanistas. Y esa discusión tenemos que ponerla porque está en evolución. ¿Qué es lo que es el transhumanismo? Es una visión que piensa que la continuidad evolutiva de Homo sapiens cerró un ciclo y que la continuidad evolutiva de nuestra biografía, de nuestra historia, es continuar en el universo. Y así como el cerebro y el cuerpo del mono no servían para explorar la tierra, la estepa, y evolucionamos a Homo habilis, a Homo erectus, a Homo sapiens, el cuerpo y el cerebro de Homo sapiens nos sirve para el universo. Y por eso están planteando la inmortalidad. Y por eso están planteando el mejoramiento del humano. Y el gran desafío de Silicon Valley es un mundo sin reglas. En Internet, que no hayan reglas, que no hayan normas, que no hayan regulaciones. Porque sin regulaciones no hay sociedad. Sin regulaciones, el ganador se lo lleva a todo. Esa es la doctrina de Peter Thiel, uno de los grandes líderes de Internet, uno de los grandes influencers de este momento, porque en un mundo donde el ganador se lo lleva a todo, sabemos que les van a ganar. Hay una visión propietaria del mundo y ellos se van a llevar el presente y el futuro. Estamos viviendo 4 revoluciones tecnológicas gigantescas, maravillosas. La edición genética, imagínense, vamos a hablar de biología digital. Los computadores y la inteligencia artificial va a poder modificar los cuerpos, va a poder modificar la vida, va a poder generar nuevas proteínas, nuevos medicamentos. Va a poder transformar todo, porque finalmente el ADN es un código genético, es información. Y cuando ChatGPT aprenda de cómo se combinan esas bases, va a entender el origen de la vida y la modificación de la vida. Ahí estamos. Piensen que la nanotecnología es una revolución de una envergadura gigantesca. Oportunidades, nanorobot para poder destruir células cancerosas, pero también nuevos materiales, también otras realidades que no sabemos sus consecuencias. La computación cuántica. Hoy día el mundo necesita capacidad de cómputo. La computación cuántica, ya hay modelos de laboratorio que lo que demora 10.000 años en computarse hoy día en el computador más potente lo hace en un segundo. Y eso es una fractura, porque la capacidad de memoria de esto se va a duplicar cada segundo cuando esto llegue. Y la memoria humana dura 40.000 años que no se ha modificado. Hace 40.000 años que es la misma. ¿Y para qué decir entonces la inteligencia artificial? Entonces, en ese contexto es donde nosotros vamos a vivir. Ese es el escenario en que vamos a vivir. Y por eso que es tan importante entender que estamos en una transición evolutiva, en una transición de mundo. Y una de las cosas que vamos a tener que reponer, si es que lo queremos, si no hacemos nada, vamos a transitar a un poshumano. Como Homo erectus, por la pulsión evolutiva, transformó o evolucionó a Homo sapiens. ¿Podemos tomar la decisión? Sí, podemos. ¿Podemos frente a estos poderes tomar la decisión de poner al humano en el centro? Podemos. Estuve hace unos días atrás en una invitación que nos hizo la Academia de Ciencias del Instituto Chile junto con Fernando Chomalí, el cardenal chileno. Y saben, yo vengo del mundo laico, del mundo ateo. Y nos dimos cuenta con Fernando Chomalí que finalmente los laicos humanistas íbamos a terminar de la mano con los cristianos humanistas porque ambos íbamos a defender al humano, la humanidad y el humanismo. Vienen nuevas batallas que son interesantes, que son apasionantes. Y también, además de un desafío ético, tenemos un desafío político. Porque estas mismas redes sociales, aquí hay un dispositivo que no es casual. Hay muchos que ya no creen en las democracias porque las sienten débiles para enfrentar el futuro. Y es cierto, son débiles para enfrentar el futuro. Una tormenta perfecta de crisis migratoria, delincuencia, amenazas existenciales, cambio climático. Tenemos, además, que decir que la política también ha hecho de su parte para que haya esta debilidad en las instituciones democráticas, en el sentido que no ha logrado resolver los problemas de la humanidad.
Tal vez son mayoritarios los seres humanos que sienten que la política le ha dado la espalda, que la democracia no ha resuelto sus problemas de dignidad, sus demandas sociales, sus posibilidades de tener una mejor vida. Y ese mundo recela entonces de la política. Y estamos en una crisis, porque la polarización de las redes sociales nos divide, nos separa. La personalización de las redes sociales nos encierra, fractura la sociedad que quiere unir y la personalización quiere dividir. Y por eso es tan importante reponer estas visiones comunes compartidas. Entonces, dicho eso, ¿por qué Congreso Futuro? Justamente porque necesitamos reponer un espacio de conversación, porque necesitamos reponer un espacio de gratuidad, porque necesitamos reponer un espacio de esperanza. ¿Hay esperanza? Sí, sí hay esperanza. Claro, uno puede tener una visión pesimista, pero porque uno es pesimista, tiene la esperanza que se puede cambiar y volver a construir, y construir un mundo mejor, y retomar estas tecnologías maravillosas, estas creaciones maravillosas para una mejor humanidad, para el humano. Y Congreso Futuro, ¿qué es lo que es? Congreso Futuro es un laboratorio de innovación social que hace 15 años, junto con senadores que están acá, Coloma, con Chaguán, con Carola Goich, con Alfonso Durresti, con el presidente entonces de la Academia de Ciencias, Juan Asenjo, con Servet Martínez, Premio Nacional, y con María Teresa Ruiz, y con el profesor Sea, entre otros, dijimos, ¿por qué no generamos un espacio de complejidad? La política había perdido su capacidad intelectual, los políticos, la intelectualidad había abandonado la política, vivíamos en la inmediatez, y dijimos, ¿cómo creamos este espacio complejo que nos permita repensar el futuro? Y así nació Congreso Futuro. ¿Y sabe lo que es Congreso Futuro? Además de un espacio de divulgación, de creación, porque también hemos creado contenidos. A veces no se sabe, creamos la política satelital con todas las universidades, creamos la política de inteligencia artificial en el gobierno Piñera, del presidente Piñera, creamos el Ministerio de Ciencia, que fue un impulso con María Teresa Ruiz, con Juan Asenjo, con la Comisión, creamos la primera política forestal, en un tiempo complejo, decir que había que hacer más política forestal no era fácil, creamos la primera política de minería verde, creamos la primera política de infancia, creamos el CITIA. El CITIA es el proyecto que hoy día tiene el Ministerio del Interior, junto con el presidente Boric, para usar la inteligencia artificial, el reconocimiento facial en la lucha contra el crimen organizado. Y hoy día está acá la Universidad de Chile, está acá Lucas Palacio, estamos en una idea de generar drones para la persecución penal, que Chile fabrique drones. Con la ministra de Defensa nos hemos reunido con todos sus comandantes en jefe, porque Chile tiene que ser un líder mundial o latinoamericano de satélites, de drones. Estamos tratando o trabajando también, por ejemplo, apoyando iniciativas como el electrocardiograma con inteligencia artificial, porque no vamos a tener una reforma de salud, porque Chile no tiene los 10.000 millones de dólares que cuesta, pero sí tenemos tecnología. Imagínense, podemos hacer monitoreo con una pulsera en todas las personas mayores de 60 años y saber si tienen hipertensión, diabetes, si tienen una alteración de oxígeno, si se cayeron, etcétera, etcétera. O sea, podemos usar las tecnologías también para resolver estos desafíos. Y Congreso Futuro, en esa perspectiva también, nosotros hemos dicho, es una antena del futuro. Lo voy a comparar con ALMA. ALMA lo que hace es escuchar las señales cercanas y lejanas del universo profundo. Congreso Futuro, cuando invita a estos 120 speakers o intelectuales, y hemos invitado a más de 1.200, hemos tenido 1.200 personas que están en la frontera de la nanotecnología, de la edición genética, de las ciencias básicas, de la filosofía, de la ética, porque nos interesa no solo la tecnología, sino los impactos que tiene sobre el humano. Y ellos están más cerca del futuro, porque están en la frontera. Y nos permiten escuchar señales cercanas y lejanas del futuro. Y nos permite anticipar. Y nos permite, a partir de eso, modelar futuros posibles. Y a partir de eso, y con esto termino, tenemos una iniciativa liderada por todas las universidades que se llama Proyecta Chile. Piensen qué significa que un país tenga a 2.000 personas trabajando gratis en la salud del futuro, en la educación del futuro, en la minería del futuro, en las oportunidades. Estas señales nos dijeron que iba a haber problemas en la agricultura para producir alimentos,
nos dijo que los océanos chilenos eran los más productivos del planeta, y ¿sabe lo que estamos haciendo? Creamos una comisión de 100 de los principales expertos de Chile para producir algas. Las algas van a ser los alimentos del futuro. Las algas tienen omega 3, tienen fibra, tienen proteína, pero además pueden alimentar los salmones, las vacas, y si los salmones se alimentan con algas, tienen mejor productividad, y si se alimentan las vacas con algas, emiten menos metano, pero además captura la mitad, una parte importante del CO2 y produce la mitad del oxígeno del planeta. Pero lo mismo podemos hacer. Tenemos que mover a Chile, y aquí por eso que es importante que estén los presidentes entrantes y salientes, en que Chile hoy día está sentado arriba de una mina de oro, tiene poder geopolítico, tiene los principales recursos del futuro. Si tuviéramos 2 millones de mega de energía solar y eólica en el futuro, hoy día tenemos 30.000, podríamos cambiar el mundo, podríamos cambiar nuestra historia. Solo eso representa cerca de 500.000 millones de dólares en hidrógeno verde. Para eso tenemos que tener otro Estado. Para eso tenemos que tener una visión común compartida, algo que nos una a todos. Para eso, ¿sabes lo que hay que tener? Propósito. Y lo que le pasa a Chile es que nunca ha tenido un propósito de país. Hace mucho tiempo a lo mejor lo tuvo, pero tenemos que reconstruir sentido, propósito que nos una. Aquí hay embajadores de Australia, de Nueva Zelanda, Canadá. ¿Por qué esos países, teniendo recursos parecidos, lograron ser países desarrollados? Porque tenían propósito. Y si nosotros decimos 2 millones de mega de energía solar, ¿sabe lo que ocurre? Permite que el presente deje de ser ciego, que el presente esté encadenado con el futuro y estemos obligados hoy día a cambiar un Estado que es un Estado fallido para el siglo XXI, que es lento, porque el delivery cambió. Si el Uber demora más de 5 minutos, se cancela. Nos van a cancelar. Necesitamos una democracia eficaz. Y la tecnología nos puede ayudar a tener una democracia eficaz. Y eso significa que si hoy día logramos ponernos esas metas, bueno, podemos transitar a Chile. Y imagínense, Chile podría ser tan rico como esos países desarrollados y resolver sus problemas de salud, de educación, de seguridad, de pensiones. Entonces, tenemos un futuro común. Tenemos un poder geopolítico, porque en esta disputa China-Estados Unidos, Chile tiene los recursos que no solamente le da poder económico, le da poder geopolítico para ser un actor en este mundo que viene. Entonces, el desafío es ese. El desafío que lo queremos invitar en esta antena de futuro es justamente esa. Es el desafío de entender que ¿dónde queremos que esté Chile? Estamos en la periferia, pero la invitación es que estemos en el centro del futuro. Y como hemos dicho muchas veces antes, claro, el pasado nos dividió, pero necesitamos que el futuro nos una. Muchas gracias. Muchas gracias, Guido, por esas palabras. Muy bien, vamos a avanzar y queremos recibir también un saludo en este escenario y presentamos a Julián Suárez, representante en Chile del Banco del Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Por favor, adelante. Buenos días, presidente de la República, Gabriel Boric Font, presidente electo, José Antonio Kast, presidente del Senado, Manuel José Osandón, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic, presidente del directorio de la Fundación Encuentros del Futuro, Sergio Vitar, y vicepresidente ejecutivo, Guido Girardi, ministros, secretarios, senadores, diputados, alcaldes, alcaldesas, cuerpo diplomático, representantes de organismos multilaterales, representantes de la Academia Chilena de Ciencias, comunidad científica, academia empresarial y social. Es un honor para CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, acompañar una vez más este espacio de apertura del Congreso Futuro. Este es un espacio que Chile ha sabido consolidar como un referente global para pensar el porvenir con rigor científico, con vocación pública y con profundo sentido humano. El lema de esta edición, Humanidad, ¿hacia dónde vamos?, no podría ser más pertinente.
Vivimos un tiempo de transformaciones profundas y simultáneas, Guido lo destacaba. Avances tecnológicos vertiginosos, crisis climática y de pérdida de biodiversidad, cambios demográficos acelerados y nuevas formas de producir, de trabajar y de convivir. En CAF venimos abordando esta serie de desafíos desde la perspectiva de una triple transición verde, digital y energética con un profundo énfasis en el desarrollo humano. La pregunta clave ya no es qué podemos hacer, sino para quién y con qué valores construimos el desarrollo. Permítanme compartirles que en este contexto Chile regresó a la CAF en el año 2023, luego de haber sido un socio fundador. Y este país, Chile, uno de nuestros fundadores, quien pensó este mecanismo multilateral de financiamiento, por eso para nosotros el valor estratégico del trabajo conjunto que venimos realizando en el país. A la vez, CAF avanza para convertirse en el Banco Multilateral de Desarrollo con mayor presencia en América Latina y el Caribe. Sin duda, Congreso Futuro constituye un actor estratégico para potenciar nuestra tarea. Este espacio que hoy nos convoca es un puente esencial entre conocimiento y política pública, entre ciencia y ciudadanía, entre innovación y desarrollo sostenible. Por ello, para CAF, apoyar a Congreso Futuro es apostar por decisiones más informadas, por diálogos abiertos y por una mirada de largo plazo que ponga a las personas en el centro. Este compromiso se profundizó en el año 2025, cuando apoyamos desde CAF la internacionalización del Congreso Futuro con la realización de la primera edición del Congreso Futuro Iberoamericano en Madrid, España, marcando así un nuevo hito en la proyección internacional del modelo chileno de diálogo entre ciencia y sociedad. En CAF trabajamos todos los días precisamente en esta intersección. Financiar desarrollo hoy no solo significa construir infraestructura o movilizar recursos, significa anticipar el futuro y acompañar a los países en sus grandes transiciones. Estamos comprometidos con una inteligencia artificial ética e inclusiva, con una transformación digital al servicio del bienestar, con ciudades más resilientes, con seguridad hídrica, con educación y talento humano afín a las necesidades que demanda el siglo XXI y con una acción climática que no deje a nadie atrás. En cada uno de estos ámbitos, la pregunta por el rumbo de la humanidad se traduce en políticas públicas concretas, inversión responsable y cooperación regional. En los últimos años, CAF se ha consolidado como el actor más relevante para estas transiciones a nivel regional. En el último cuatrienio, por caso, hemos puesto a disposición más de 66.000 millones de dólares de financiamiento directo, los cuales, sumando las contrapartes en América Latina y el Caribe, superan los 100.000 millones de dólares para apoyar las agendas estratégicas de América Latina y el Caribe, con más de 40% de ese financiamiento orientado a iniciativas verdes, posicionando así a CAF como la institución multilateral de mayor ambición climática y ambiental en la región. Hemos puesto especial énfasis en la seguridad hídrica, con miles de millones de dólares en financiamiento directo, así como en infraestructura de integración y transición energética. En Chile en particular, en los 3 años de trabajo que llevamos en el país, hemos puesto a disposición más de 5.000 millones de dólares de financiamiento directo, gran parte de ellos dedicados al sector privado en favor de las prioridades estratégicas que desde el gobierno nos plantearon trabajar para trascender estas transiciones estratégicas que Chile debe trascender. Allí destaca en la agenda digital, simplemente a modo de ejemplo, el financiamiento para la preinversión del cable Humboldt, que se está materializando, o los estudios de factibilidad del cable antártico, que va a posibilitar que las 6 bases permanentes científicas de países de América del Sur tengan acceso de conectividad de datos fiables de banda ancha, constituyendo eso un bien público regional. También hemos contribuido al fortalecimiento de la conectividad nacional, en la elaboración de un registro nacional de conectividad y también en el desarrollo de capacidades regionales en computación de alto rendimiento, entre tantas otras iniciativas. Chile es para CAF y para la región un socio estratégico de enorme relevancia y liderazgo. Todos admiramos a Chile. Compartimos una convicción profunda: no hay desarrollo sostenible sin ciencia, sin evidencia y sin diálogo democrático. Congreso Futuro encarna esa convicción y la proyecta hacia América Latina y el mundo.
Por ello, y concluyo con esto, hoy reafirmamos desde CAF nuestro compromiso de seguir acompañando este espacio, fortaleciendo la alianza que tenemos con Chile y Congreso Futuro, contribuyendo así a las grandes preguntas sobre el futuro de la humanidad para que se transformen en soluciones concretas para las personas y los territorios. El futuro no se improvisa, se piensa, se dialoga y se construye juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por tus palabras. Agradecemos también su participación y su compañía en esta versión de Congreso Futuro. Aprovecho además a esta hora de saludar a quienes se están sumando. Ha estado viendo el canal de YouTube, está aumentando también la cantidad de personas que nos están viendo. Congreso Futuro sale al mundo a través de las plataformas. Se ve en toda la región metropolitana, en todo el mundo, pero también tiene bajadas en cada una de las regiones. Y entiendo que estamos exportando este modelo también a otros países, lo cual habla muy bien de este evento. Muy bien, vamos a avanzar. Queremos recibir a esta hora a la presidenta de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, la senadora Jimena Órdenes. Adelante, por favor. Autoridades presentes, invitados especiales, estimados amigos y amigas. No he visto anteriormente iniciativas como esta, donde el Congreso inicie un contacto con los científicos, discuta con ellos el escenario actual y analicen juntos lo que está pasando en la Tierra. Estas fueron las palabras de Yuan Zhi, Premio Nobel de Química, tras la primera versión del Congreso Futuro el año 2011. Y lo cito porque su intervención condensa de manera nítida por qué este evento, que partió de forma discreta, con 1.200 asistentes en la ciudad de Santiago y 25 expositores, se convirtió durante estos 15 años en el evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica, contando en su última versión con 120 expositores y una audiencia que superó las 300.000 personas en todas las regiones del país. Precisamente porque Congreso Futuro nace en el contexto del Bicentenario de la República, nace a partir de un diálogo virtuoso entre parlamentarios y científicos que decidieron abrir a la sociedad reflexiones y conocimientos que hasta entonces parecían confinados a espacios exclusivos. En ese contexto es justo reconocer el rol de la Academia Chilena de Ciencias, representada entonces por Juan Asenjo, María Teresa Ruiz, Servet Martínez y por el recordado físico Enrique Tirapegui, y de los senadores, quienes más tarde de la primera versión de este evento conformaron la Comisión Desafíos del Futuro. En 2011 predominaban las BlackBerry y nos conectábamos cuando se podía a través de la red 3G. Facebook dominaba en las redes sociales y la palabra influencer ni siquiera aparecía en nuestro día a día. Hoy, en cambio, los teléfonos inteligentes parecen extensiones de nuestros cuerpos y podemos conectarnos incluso mientras volamos. Los algoritmos de TikTok marcan el pulso cultural de las nuevas generaciones y la inteligencia artificial generativa redefine nuestras capacidades y nuestro mundo. Hace 2 encuentros, Kate Crawford, una de las pensadoras más influyentes sobre ética de la inteligencia artificial, nos cuestionaba diciendo que en realidad no es ni tan inteligente ni tan artificial. Sabemos que la ciencia y la tecnología avanzan aceleradamente, abriendo a su paso múltiples dilemas, y que el Congreso Futuro ha estado aquí año tras año como un punto de encuentro para reflexionar sobre ellos, una suerte de faro que nos llama a tomar acciones, delinear una ruta y sintonizar las prioridades de la política con estos cambios, frente a los cuales no podemos quedar indiferentes. Con esa misma visión, nuestra institucionalidad ha ido evolucionando y hoy contamos con espacios e iniciativas tan relevantes que guían también el horizonte futuro, como el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la Política Nacional de Inteligencia Artificial y el reconocimiento constitucional a la protección de los neuroderechos, un hito regulatorio pionero a nivel mundial que garantiza que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica,
Las tecnologías no son neutrales, y menos quienes las administran. El rol del Senado ha sido indiscutible en estos y otros debates, así como también el de su espacio legislativo de referencia, la Comisión de Desafíos de Futuro del Senado, que actualmente tengo el honor de presidir. Permítanme reconocer a los senadores Juan Antonio Coloma, Alfonso Durresti, Jimena Rincón, Francisco Chaguán y el ex senador Guido Girardi, hoy vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, por su trabajo, visión y compromiso con esta comisión y con las tareas asumidas durante estos años. Son parte esencial de la historia de Congreso Futuro. No es casual la resonancia de ambas plataformas que ya exceden con creces nuestras fronteras. Mientras el Congreso Futuro mantiene presencia desde hace una década en las regiones y sale hacia Iberoamérica y África, las comisiones del futuro, que se han ido replicando en diferentes parlamentos, se reúnen en las cumbres mundiales para compartir sus experiencias sobre perspectiva estratégica y legislación de vanguardia. Así podremos encarar con decisión algunos desafíos que siguen pendientes, porque si hoy celebramos estos 15 años, mirando lo que hemos avanzado desde el 2011, vale la pena atrevernos a mirar hacia adelante. ¿Qué Chile tendremos en 2041 cuando el Congreso Futuro cumpla 30 años? ¿Por qué no pensar en un país donde la salud digital es la base de un sistema sanitario, donde la inteligencia artificial convive de manera regulada y ética con nuestra vida pública y donde la ciencia dejó de ser un nicho para convertirse en una columna vertebral que nos permitió alcanzar el desarrollo? Con presupuestos sostenidos y un diálogo efectivo entre la academia, el sector privado y la sociedad. Entonces, recordaremos esta etapa como el momento en que decidimos tomarnos en serio la evidencia, la anticipación y la colaboración. Ese Chile del 2041 no está escrito, pero está al alcance de las decisiones políticas que empecemos a tomar hoy. Congreso Futuro se ha consolidado y revela que puede hacerse política de Estado, que esa política de Estado le hace bien al país. Por eso, quiero agradecer el apoyo de los expresidentes de la República, como Sebastián Piñera Echenique, que dio el vamos en la primera versión de este evento, al actual presidente Gabriel Boric Font, que nos ha acompañado año a año en la sesión inaugural y ha apoyado de manera comprometida el desarrollo de este evento. Y también agradezco la presencia en esta ceremonia del presidente electo José Antonio Kast. Es una buena señal de que estos encuentros continuarán siendo un espacio de diálogo transversal para enfrentar las complejidades del futuro. El fin de semana estuvimos con parte de la comunidad científica que da vida a este evento en un inspirador encuentro en la isla Rey Jorge, en la Antártica. En ese horizonte blanco, donde la cooperación internacional es la única ley posible frente a un clima extremo, reafirmamos que el Congreso Futuro, el mismo que hace 15 años sorprendía a Joan Celí, es fruto de la democracia en su máxima expresión. En tanto, ha permitido acercar la ciencia, la filosofía, la tecnología y la cultura a toda la sociedad y ha democratizado el acceso al conocimiento, entendiendo que es una herramienta indispensable para enfrentar los desafíos más urgentes a nivel nacional y global. Este espacio colaborativo, horizontal y gratuito no surgió de ningún algoritmo. Surgió del diálogo entre dos mundos que estaban desconectados, la ciencia y la política, y de la necesidad de potenciar el pensamiento crítico en tiempos complejos. Entendiendo que esa característica tan humana continúa siendo el motor de los más grandes proyectos que somos capaces de emprender y que tal vez nos dé una pista sobre la pregunta que hoy nos convoca, ¿hacia dónde vamos? Que estos 15 años sean un nuevo punto de partida y un permanente recordatorio de que el futuro no emerge por inercia, se piensa, se modela y se construye. Y al mismo tiempo, si lo recreamos juntos, podremos orientar no solo hacia dónde vamos, sino también quiénes queremos ser al llegar al horizonte que definimos juntos años antes. Muchas gracias. Gracias, senadora, por esas palabras. Muy bien, avanzamos muy rápidamente en virtud del tiempo. Recuerden que estamos conectados también con lo que va a ser el CEINA, la apertura, ¿no? La apertura de Congreso Futuro. Avanzamos y queremos recibir al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro. Adelante, por favor.
Muchas gracias, bienvenidos todos. Voy a hacerle algo de caso al presidente del Senado, que me pidió que hablara poquito, en virtud del tiempo. Me iban a ovacionar, así que hablo poco. Pero sí, obviamente, vamos a saludar al presidente de la República, don Gabriel Boric, y al presidente electo, don José Antonio Kast. Muchas gracias a todas las demás autoridades, senadores, senadoras, Guido, a Jimena, tantos amigos que han avanzado en esto, ministros. Vemos a toda la gente junta y eso habla de la unidad que hablaba Guido. Sin duda, aquí hay dos sponsors muy importantes, que es la Cámara de Diputados y también el Senado. Y como sponsor me voy a permitir hablar un par de minutos. Hoy no inauguramos solamente el Congreso, hoy abrimos una conversación imprescindible para el futuro, un momento histórico en el mundo que avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderlo, como decía Guido. Vivimos una época de transformaciones profundas. La inteligencia artificial está redefiniendo el trabajo y la educación. La biotecnología abre dilemas éticos inéditos. La democracia enfrenta desafíos reales en la era digital. Frente a este escenario no podemos entonces improvisar. Congreso Futuro existe para recordarnos que sin conocimiento no hay decisiones responsables, pero también esto es fundamental para exigirnos aún más de lo que estamos haciendo. Chile es un país pequeño, no lideramos por tamaño ni por poder económico, pero sin embargo hemos logrado algo extraordinario, tener el Congreso Futuro, reconocido a nivel mundial y capaz de convocar a las mentes más brillantes del pensamiento contemporáneo. Eso es un logro país y debemos decirlo con orgullo, pero precisamente por eso es que debemos hacernos una pregunta también incómoda. ¿Qué deja realmente todo este esfuerzo? Porque ciertamente Chile ya tiene un Congreso Futuro, tiene un Ministerio de Ciencias, tiene instrumentos, programas, financiamientos que son a veces fragmentados y difíciles de explicar a la ciudadanía. No podemos seguir celebrando instancias de reflexión si no somos capaces de traducirlo en cambios concretos para las personas. Invertimos durante años en formación avanzada, con recursos desde el año pasado han superado los 90.000 millones de pesos anuales en becas y programas asociados. Para un país que no es rico, esta es una inversión entonces enorme. Es probablemente uno de los beneficios más relevantes que el Estado puede entregar a las personas después de entregar una vivienda, la posibilidad de acceder a la mejor educación, por ejemplo, a nivel internacional. Y sin embargo, seguimos sin absorber adecuadamente muchos de estos talentos en el sistema productivo, educativo y estatal. No por falta de capacidad, no por falta de vocación, sino que porque no existe una estrategia clara que conecte el conocimiento avanzado con el desarrollo nacional. Algunos doctores terminan subempleados, otros se van del país y otros simplemente quedan fuera del sistema. Esto no es solo un problema individual, sino que es un problema de diseño de política pública. Aquí es donde debemos ser claros y honestos. La ciencia pura es indispensable porque nos empuja más allá de los límites del conocimiento humano, desde las estrellas hasta las partículas más pequeñas. Pero Chile hoy necesita también con urgencia fortalecer la ciencia aplicada, aquella que agrega valor, que mejora los procesos productivos y que impacta en la minería, en el agua, en la energía, en la salud, en el medio ambiente y en definitiva en la calidad de vida de las personas. No se trata de contraponer la ciencia y el desarrollo económico, se trata de entender que deben avanzar juntas. Y esta desconexión no comienza en el posgrado, comienza mucho antes. Los resultados de la última PAES en ciencias es de 473 puntos promedio. No son un accidente, son un reflejo de que no estamos enseñando a hacer ciencia, sino apenas repetir contenido. No estamos forzando la curiosidad, pensamiento crítico ni la capacidad de razonamiento desde la infancia. Por eso, cuando hablamos de futuro, la verdadera inversión a largo plazo es hablar de los niños, hablar de las escuelas y acercar las ciencias a los más pequeños. Está demostrado que $1 invertido en educación temprana tiene mucho más retorno que la educación en ciencia a largo plazo o en procesos de posgrado. Aquí hay un desafío enorme,
pero también hay una gran oportunidad para los próximos 15 años del próximo Congreso de Futuro. Llevar la ciencia a los colegios, sacarla a los auditorios y hacerla parte de la vida cotidiana de los niños y las niñas. Congreso Futuro ha hecho un esfuerzo real y valioso por descentralizar el conocimiento, llegando a regiones, desarrollándose actividad a lo largo del país, y esto debe reconocerse. Sin embargo, el esfuerzo todavía no es suficiente, porque si bien hoy brillamos a nivel internacional, este brillo contrasta con los resultados que obtenemos en nuestras propias mediciones nacionales en ciencia. Y esto debe empujarnos a hacerlo mejor, a lograr los próximos congresos futuros que se enlacen de manera mucho más directa. En ese contexto, Congreso Futuro no puede ser solo un escenario de prestigio internacional ni un espacio de reflexión cómoda. Debe ser un punto de inflexión, un lugar donde el país se mire con honestidad, saque cuentas y eleve el estándar, donde no solo escuchemos a los mejores del mundo, sino donde nos exijamos con resultados como país para ser los mejores del mundo. Si este Congreso no incomoda, no transforma. Si este no empuja a rendir cuentas, no cambia nada. Y si no conecta el conocimiento con el impacto real, corre el riesgo de ser irrelevante, por muy brillante que sea su cartel. Pensar en Congreso Futuro también implica hacerse cargo del presente, y hoy Chile necesita menos complacencia y más exigencias. Los invito entonces a escuchar con rigor, debatir con valentía y actuar con visión, porque el futuro no espera y porque Chile merece pensar en grande. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Continuamos avanzando y aprovecho en lo personal y me salgo del libreto en esta ocasión para agradecer a la clase política dos cosas, entre muchas otras. Próximo año, educación física, o mejor dicho, actividad física, 60 minutos al día. Va a estar difícil, pero bien aplicado va a ser espectacular. Y lo otro, adiós a los dispositivos móviles en los colegios, entiendo desde este año, lo cual también es una gran noticia, lo digo como padre. Ojalá se regule el acceso a las redes sociales como en Australia, pero eso ya es materia de otro costal. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Este evento, lo interesante que tiene es que conecta como ningún otro el presente y el futuro, ¿no? Y hoy día lo vivimos como un hito institucional, casi literal, porque el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, que ha acompañado este evento todos los años, está hoy día acá y confluye también con la mirada del presente y del futuro, porque tenemos al presidente electo también, José Antonio Kast. Esto habla de responsabilidad democrática, de proyección y de consolidación. Y por lo tanto, presidente electo, queremos escuchar sus palabras a esta hora. Por favor, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que nos acompañan. En primer lugar, saludo al presidente Gabriel Boric, lo felicito por los 4 años que ha acompañado al Congreso del Futuro, eso es un tremendo signo. Saludo también al presidente del Senado, a la presidenta de la Corte Suprema, que tiene un tremendo desafío que recién asume, al presidente de la Cámara de Diputados, a los distintos senadores que nos acompañan, a los diputados que nos acompañan, a los ministros. Muchas gracias por el esfuerzo que han realizado todos, legítimamente por nuestra patria. Sé que el trabajo es difícil, pero va a ser reconocido siempre porque le han dedicado parte de su vida a nuestra nación. Saludo también al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, don Hugo Rodríguez. Saludo también al presidente de la Fundación, don Sergio Vitar. Tantas disputas, presidente, en la Comisión de Educación, pero todo es por algo. Y mire dónde estamos hoy día, usted ahí a cargo de esta fundación. Saludo también a los invitados, a todos los científicos. Nos alegramos de que hoy día estén en Chile y que sean parte de más de 1000 personas que han venido a aportar a Chile. Nos sentimos orgullosos de que Chile sea un lugar reconocido en el mundo por Congreso Futuro. Dentro de los invitados está también Jimena Lincolao, una de las mujeres que ha sido catalogada como las que va a transformar el mundo desde la inteligencia artificial, viéndola como algo que nos aporta, no como algo que nos intimida. Y dejo para el final al autor intelectual y material de esto que está aquí, don Guido Girardi. Muchas gracias a todos por la invitación. Y Chile cumple 15 años atreviéndose a pensar en el futuro.
15 años mirando más allá de la contingencia. 15 años diciendo que nuestro país no nació para la improvisación, sino que nació ni para la resignación, ni para la improvisación, ni para la resignación. 15 años afirmando que el conocimiento no es un patrimonio de la élite, sino una herramienta de libertad, de desarrollo y de dignidad para todos los chilenos. Congreso Futuro no es un evento más. Si bien no he venido, lo he seguido. Es una señal profunda de que incluso en los momentos de división, Chile ha sabido levantar espacios donde el futuro se piensa con seriedad, con evidencia y con visión de largo plazo. Aquí, personas que piensan distinto. Imagínense lo distinto que podemos pensar con algunos de los presentes, no quiero mirar a nadie. Decidieron ustedes, y yo me sumo, a hacer algo mucho más difícil que polemizar. Y eso es construir. Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir, lo que decía el senador. Y quiero agradecerle a los impulsores de este gran evento, que con persistencia, con insistencia, con convicción, han logrado construir un espacio para discutir sobre ciencia, progreso y futuro. Y le doy las gracias al senador Chaguán, y lo reflejo en dos, al senador Chaguán, que el miércoles va a estar aquí presentando su libro, así que todos invitados el miércoles a las 10 de la mañana a ver la presentación del libro Anticipar para transformar Chile, una propuesta de institucionalidad del futuro. Es importante dejar también los documentos por escrito. Y, por supuesto, al ex senador Guido Girardi, que, como digo, es el impulsor, el motor y el que ha logrado, más allá de las diferencias, aunar los criterios para que esto sea una realidad hace ya más de 15 años. Gracias por este proyecto y desde nuestro rol seguiremos apoyando el Congreso Futuro en su desarrollo y, lo más importante, en su expansión. Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia. Chile no tiene futuro sin ciencia, y lo han señalado los que me han antecedido en la palabra. Se ha dicho en estos días o en algunos días anteriores que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento, que podríamos retroceder, reducir la ciencia, mirarla como una especie de apéndice. Y quiero responder mirándolo de frente y diciéndole que eso no va a ser así. Y, como digo siempre, los vamos a sorprender, porque creemos en que lo que están haciendo es muy relevante para el desarrollo y la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Nosotros no... Muchas gracias. Nosotros nos queremos comprometer a tener un país seguro, y ahí está la ciencia. Queremos un país con crecimiento, y ahí de nuevo está la ciencia. Queremos fortalecer el empleo, no que la gente tenga temor a la inteligencia artificial, muy por el contrario. Queremos que las personas tengan mejor calidad de vida, y eso requiere innovación, eso requiere audacia, eso requiere que nos unamos para construir y no para polemizar. Y decir también con la misma claridad que la ciencia no puede estar encerrada en sí misma. No puede estar encerrada la ciencia solo en un laboratorio, solo en una biblioteca. Hay veces que hay documentos extraordinarios, pero quedan ahí guardados y no salen a dialogar. Y nosotros necesitamos que la ciencia dialogue con los problemas reales de nuestra patria, que conozcan la vulnerabilidad de nuestros compatriotas, que conozcan lo que es ser atendido en algún lugar donde el Estado presta un servicio y donde no está la modernidad, no está la inteligencia artificial, no está lo último que ha generado la ciencia. Y ese diálogo es con la productividad. Tenemos un real problema con la productividad de nuestro país. Es un diálogo con el trabajo. ¿Cómo le facilitamos el trabajo a las personas? Si esto no es solamente que el saco de papas o lo que yo tenga que cargar sea menos pesado. No es solamente la cantidad de horas, sino cómo mejoramos esas horas que trabajamos. Es un problema de diálogo con la salud. Tenemos claro que tenemos un problema gigantesco con la salud y la ciencia nos puede ayudar y la ministra lo sabe. Es un problema con la seguridad, como dije, y con el desarrollo humano. La ciencia no es un lujo académico. Nosotros necesitamos que toda esa paz, esa tranquilidad que tienen los científicos para investigar, luego salga y dialogue con las personas. O que vaya a ver la realidad de las personas y luego tenga esa paz, esa tranquilidad para estudiar la solución del problema.
La ciencia es la columna vertebral del Chile que viene, para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas, que es lo que a todos nos interesa. Y por eso el Congreso Futuro nos importa tanto, porque aquí no se habla de abstracciones, se habla de realidades, de cosas concretas, que se traducen después en una mejor calidad de vida. Aquí se discute cómo se digitaliza la salud, que es necesario. Hace años que vengo recorriendo hospitales, viendo las fichas médicas arrumbadas, ¿no es cierto?, en las camillas, y no dialogan, en bodegas guardadas, y aquí se ha hecho un avance, y se agradece que se haya hecho un avance sobre el cual nosotros después podamos trabajar. La digitalización de la salud es clave, porque puede salvar vidas, tiempo, recursos, como también la tecnología le devuelve la dignidad, la atención a las personas, porque agiliza los procesos. Aquí enfrentamos la inteligencia artificial sin miedo, con convicción. Y eso es algo que tenemos que transmitirle a nuestros compatriotas, que no le tengan miedo a la modernidad, que no le tengan miedo a la inteligencia artificial, siempre respetando la humanidad. Porque curiosamente, como decía el senador, vamos a terminar aliados en defender la humanidad. Porque nosotros sí pensamos y no queremos dejar que la ciencia avance sola o la inteligencia artificial avance sola. No, la tenemos que dirigir nosotros. Y el mundo ya cambió. Y si los países dudan de subirse a esto, van a quedar atrás. Y eso a nosotros no nos puede pasar. Aquí se piensa en el transporte, en la accesibilidad universal. ¿Cómo hacemos para que alguien que venga en silla no tenga que tener la dificultad de subir 1, 2, 3, 4 peldaños? Debería tener las mismas posibilidades, o le vamos a poner el micrófono abajo. Bueno, eso se soluciona también con ciencia, con inteligencia. La accesibilidad universal es muy, muy relevante y el progreso no podemos decir que se mira solamente por lo que nosotros vemos, sino se mide también cómo tratamos a las personas. Y cualquier barrera que tengamos hace que no tratemos igual a las personas que tienen una discapacidad. Aquí se explora la Antártida, y lo decían, estuvieron en la Antártida. Increíble, notable que vayan científicos a la Antártida y exploren algo que el senador siempre me decía, el mundo microbiano. Y el senador siempre insistía que ahí estaba todo, porque uno tiene que aprender a comprender lo invisible, si uno no lo ve. Y ahí está a veces que debemos proteger eso esencial, que no se ve. Bueno, y esa biodiversidad no es ideología, es supervivencia. Ahí puede estar también algunos cambios importantes, lo decía el senador, las algas. Bueno, yo quiero que haya más producción de salmones, quiero que haya más producción de vaca y usted me dé la solución. Menos gas metano, más algas. Bueno, ese tipo de cosas son las que nosotros que esperamos también de la ciencia, que converse con la realidad que a veces nos separa más bien por ideología o por desconocimiento. Aquí enfrentamos con realismo y humanidad el envejecimiento de Chile, uno de los mayores desafíos de nuestro siglo. Si todos sabemos que la tasa de natalidad viene a la baja, 1.2, 1.1, y necesitamos sobre 2 puntos para mantener nuestra cultura, para mantener nuestra nación. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Y por otro lado, claro, llegamos a los 80 años, pero ¿en qué calidad de vida? Porque hay veces que se sobrevive. Y si yo tengo una enfermedad crónica que me afecta desde los 70 años, bueno, esos últimos 10 años son muy difíciles. ¿Cómo hacemos para que esas personas lleguen a los 100 bien, como dice un gran amigo mío? Y ese es un tremendo desafío. Aquí miramos al cielo. Chile tiene los mejores cielos para mirar todo lo que el profesor Massa siempre nos ha señalado. Bueno, nosotros tenemos que recordarle al mundo que no solamente exportamos minerales, sino también exportamos conocimientos, datos, descubrimientos. Somos capaces de asombrar al mundo. Y sobre esto vuelvo a un compromiso que asumí hace unos meses atrás. Nosotros tenemos que crecer con fuerza, con mucha fuerza, pero tenemos que sacar todos los proyectos adelante, no a cualquier costo. Nosotros tenemos que desarrollar ese proyecto del telescopio más grande del mundo en Chile. Y tenemos que ser conocidos porque tenemos el telescopio más grande del mundo. Y eso no quiere decir que no tengamos que construir una planta de hidrógeno verde. Si las cosas son compatibles,
no son contradictorias. Entonces, qué increíble sería que nos reconozcan en el mundo entero de que tenemos el telescopio más grande del mundo y está acá y tenemos unos cielos impresionantes y tenemos que cuidarlos. Y eso no quiere decir que tengamos que impedir grandes inversiones. Y nosotros, vuelvo a decirlo, no vamos a sacrificar el telescopio más grande del mundo. Lo queremos acá, cuidando las inversiones y generando un tremendo crecimiento para nuestro país. Chile ha avanzado, pero no lo suficiente. Hoy usamos tecnología desarrollada por otros países. Consumimos innovación de otros países. Bueno, el desafío es por qué no la tenemos acá. Si tenemos el conocimiento, tenemos el talento humano, tenemos capital humano para hacerlo en Chile. Bueno, desarrollemos eso. Hace una semana, o recién termina, en Las Vegas, el CES, que es uno de los shows o puestas en escena o ferias más grandes de la tecnología a nivel mundial. 140.000 personas, más de 120 países. Si hay alguien que me lo recuerda siempre es Jimena, que está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, y dice, oye, vengamos a esto. Le dice, mira, estoy un poquito ocupado. El próximo año, de todas maneras. Porque ahí se vio o se ve siempre con claridad, a veces lo toman los noticiarios en Chile, cómo la inteligencia artificial ya está integrada en el funcionamiento de la economía y de los servicios. Ahí pudimos ver cómo la robótica aplicada a la agricultura, a la salud, a la logística, a las operaciones industriales, asistiendo en labores concretas, maximiza el capital humano y mejora la productividad. No hay que tener temor. Ahí se vio cómo electrodomésticos, sistemas energéticos, optimizan el consumo y la eficiencia de la energía y facilitan la labor en los hogares. Ahí también se vio cómo los servicios públicos, donde la inteligencia artificial ayuda a las personas a orientarse, a acceder a información y tomar decisiones. Y también le facilita el trabajo a los buenos funcionarios públicos, que a veces están como a ciegas. Tienen el computador, pero se cae. Tienen que conectarse con otro, pero no pueden. Bueno, eso está ahí, está a la vista. Y nosotros tenemos que traerla. La pregunta es si Chile va a usar la inteligencia artificial, si nos vamos a atrever a usarla. ¿Y cómo vamos a priorizar su integración? Yo creo que es fundamental y es urgente. Imagínense un Estado digitalizado, donde cada ciudadano pueda tener al Estado aquí. Porque aquí se pueden solucionar muchos problemas antes de tener que ir a la institución. Todos hemos visto cómo las personas sí son muy cercanas al Banco del Estado. Y cada uno ha visto en cada una de las ciudades más pequeñas cómo muchas personas hacen una larga fila para llegar al cajero. Y porque sienten que el cajero les va a explicar bien lo que pasa. Porque nadie los ha preparado para tener una alfabetización digital. Entonces él entra a la página web, no entiende nada y dice, voy a ir a donde el cajero que lo conozco de toda la vida y es capaz de hacer una fila larga y no va a depositar, va a hacer una consulta. Bueno, ¿cómo educamos a esas personas que quedaron un poquito al margen? La inteligencia artificial debe usarse para mejorar los servicios a las personas y eso está a la vista, aumenta las capacidades. Y en esto 3 reglas que tienen que ser siempre fundamentales. 1, la inteligencia artificial como capacidad país. Debe tratarse como una capacidad estratégica, al igual que la infraestructura digital, la energía o la conectividad. Ese es el nivel de importancia que tiene. 2, la inteligencia artificial para productividad y crecimiento. Su adopción, si adoptamos esto en sectores productivos, permite mejorar la eficiencia, reducir los costos, aumentar la seguridad y abrir oportunidades económicas insospechadas. Y aquí el rol del Estado es facilitar la adopción, apoyar la startup y fomentar la colaboración. ¿Cuántos jóvenes hemos visto que se ilusionan y después no llegan a puerto porque no hubo el empuje de quien tiene que hacerlo, que en este caso puede ser el Estado o el Congreso futuro? Y 3, la formación de talento y preparación a las personas. Tenemos que incorporar la alfabetización digital para todas las personas, incluso aquellos que ya pensaban que nunca más iban a estudiar. Sí, para ellos es una herramienta tremenda, sobre todo ahora que tenemos tantos adultos mayores o tantas personas mayores que se sienten solas. Y hay mucha soledad en las personas mayores. Tenemos que generar programas de educación, capacitación, desde la educación escolar hasta la formación técnica profesional.
Y yo comparto lo que está detrás del proyecto de fin a los celulares en los colegios. Pero eso debería ser en libertad. Nosotros deberíamos haber logrado que los apoderados determinaran que respaldaban los proyectos educativos que no querían los teléfonos celulares en la clase. Augusto del Mar, el único liceo que logró estar dentro de los 100 mejores. Bueno, ahí en libertad los jóvenes entregaban su celular cuando entraban a la sala de clase. Y había una cajita de plástico y ahí los dejaban. Ellos sabían que se iban a distraer, pero eso fue en libertad. Lamentablemente, cuando no estamos todos de acuerdo, tenemos que llegar por ley. Deberíamos haber fortalecido el rol de los padres, de haber respaldado al colegio de que lo hiciera, porque los padres muchas veces no se atreven a educar a sus hijos en libertad. Y es más fácil entregarle un celular para que esté entretenido, sobre todo en esa edad inquieta, entre los 3 y los 5 años, los 2 y los 5 años, donde si uno pone atención, el niño sale corriendo. Es más fácil un celular, y ahí el niño está entretenido. Y está bien, cada uno elige, pero qué bueno sería que esos niños se conecten con el medio ambiente, que se conecten consigo mismos desde la primera infancia. Y con Jimena hemos dicho, varias veces hemos conversado largamente, que el celular debería aparecer por ahí por quinto, básico, no el celular, la tecnología. Antes de eso, los niños tienen que tener una educación en matemática, en ciencia, pero en lectura y escritura. Si hoy día es un drama nacional, no es responsabilidad de uno u otro gobierno que haya niños que llegan a tercero básico sin saber leer y escribir bien. Bueno, lo estamos condenando. Estamos preocupados hoy día del resultado de las universidades. Pero ¿qué pasa con los niños en la primera infancia? ¿Qué pasa con los niños en el primer ciclo escolar? Hemos perdido mucho tiempo. Las carreras universitarias, 5, 6, 7 años. Se necesita hoy día, con esto, que alguien tenga que estudiar 5, 6, 7 años para llegar a hacer realidad su sueño de tener un trabajo. Uno se puede ir capacitando, formando en el tiempo. Esto se lo planteaba a algunos rectores, por ahí vi al rector de la Llera, que me invitaron una vez a Clave Sucé, y en el café previo le digo, oiga rector, ¿y por qué no avanzamos en esto? Si no podemos poner de acuerdo en muchas cosas, pero gratuidad, nosotros hemos dicho que no vamos a retroceder en los derechos sociales. Pero ¿cuántas cosas más podríamos hacer si la carrera durara 3 años y después hubiese una formación permanente de los jóvenes? Bueno, tendríamos 2 años para ayudar a los niños a aprender a leer y escribir. Tendríamos 2 años de muchos recursos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Si podemos discutir en el Congreso eternamente, si aprobamos o no aprobamos el FES, esto o lo otro, pero veamos qué es lo más importante. ¿No será más importante el tema de la sala cuna? ¿No será más importante la educación de la primera infancia? ¿No será más importante el primer ciclo básico? A eso también los quiero invitar a reflexionar. Y en vez de polemizar, empecemos a construir. Si un niño que no sabe leer y escribir va a ser un niño que queda al margen de la sociedad. Y ahí los profesores también sufren. Porque ese niño que no sabe leer o no sabe escribir siempre va a estar inquieto, porque quedó atrás en el desarrollo. Bueno, en cada uno de los ámbitos uno puede decir que puede avanzar. Pero esto requiere colaboración, requiere entendimiento, requiere diálogo, requiere colaboración de las universidades. ¿Cuántas universidades requieren recursos y les llegan recursos de los gobiernos regionales, del Estado, para estudios? Bueno, ¿y cuáles son los resultados de esos estudios? ¿Cuánto trabajo adicional se han creado en las regiones? Ahí veo al senador Durresti, gran defensor de la educación, y lo felicito. Pero vamos viendo toda la investigación que se ha hecho en alguna universidad de la zona y cómo eso se plasma en el encadenamiento productivo. ¿Cuántas de esas investigaciones han llegado a generarle un cambio de vida a alguien porque hay más trabajo, que es algo que nos preocupa? El pleno empleo es fundamental. Bueno, si hay científicos investigando, ¿cómo esa investigación de cualquier instalación que ellos piensen se traduce en más trabajo? Tenemos un drama en el norte, los socavones. Bueno, un gran desafío para solucionar un problema real de chilenos que sufren todos los días cuando suena su casa en las noches. Es decir, ¿cómo enfrentamos el tema de los socavones? ¿Por qué no todas las universidades del norte están pensando en solucionar un problema práctico? Si tiene que haber alguna fórmula, si vamos en esa línea. Bueno, es un problema real. ¿Cómo desde la ciencia, cómo de las universidades enfrentamos ese tema?
Tenemos que pedirle la colaboración a los colegios, desde la enseñanza básica, desde el primer ciclo hasta la enseñanza media, a los centros de capacitación, a organizaciones sociales que viven todo el día los problemas, a las asociaciones de empleadores, de empresarios, de industriales, a las agrupaciones de trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser un conflicto permanente el reajuste? Bueno, veamos si Chile crece, si a todos nos va bien, es evidente que va a ser más fácil aprobar un reajuste. Pero si estamos en una situación compleja, bueno, reflexionemos. Hay toda una discusión por el tema de los sueldos. Bueno, veamos el tema de los sueldos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se va a fijar por ley? No sería necesario fijarlo por ley si a Chile le fuera bien. Si la ley es un piso, pero nosotros invitemos a todo el mundo a soñar con el máximo, no con el piso. Bueno, tenemos ahí muchas cosas en las cuales enfocarnos, pero siempre tenemos que tener un propósito y tenemos que tener claridad de propósito, tenemos que tener colaboración y nunca podemos dejar de trabajar. Aquí hay una muestra de perseverancia. Si ustedes me hubiesen preguntado qué iba a hacer el senador Girardi cuando dejó el Senado, no me habría imaginado que iba a generar esto. Lo único que me habría imaginado es que siempre iba a usar calcetines que llaman la atención. Siempre. En eso no ha cambiado. Pero le admiro la perseverancia, le admiro la coherencia en su planteamiento, más allá de que podamos pensar igual o no, pero logró algo que para nosotros es muy destacable. Lo importante es que ahora todos colaboremos para que Chile sea protagonista y no un mero espectador de lo que está pasando en el mundo. Porque estamos mirando a veces lo que está pasando y no nos sentimos protagonistas de eso. Y tenemos todo para hacerlo, tenemos el talento, tenemos los recursos, tenemos las universidades, los centros, tenemos todo para hacerlo. Y nuestro gran desafío es que los jóvenes sean los que siguen construyendo el país. Nosotros sentamos las bases para que ellos, con esas oportunidades, sigan construyendo. Si esto recién comienza. A nosotros nos pilló este cambio. Ellos nacieron con este cambio. Por lo tanto, todo el futuro de la ciencia y la tecnología tiene que estar a disposición de esos jóvenes. No podemos dejarlos con frustración. Y la educación, de nuevo, no es cualquier educación. Nosotros tenemos que hacer que los jóvenes vuelvan a creer en el mérito, en el esfuerzo. Sí, podemos haber discutido mucho del sistema de selección, pero hoy día claramente las familias y los jóvenes sienten un grado de frustración, porque se esforzaron mucho para llegar al Instituto Nacional. ¿Y por qué perdimos las postulaciones del Instituto Nacional? Hagámonos esa pregunta, que es bien práctica. El Instituto Nacional antes tenía una cantidad de postulaciones enorme. Muchos de los que están aquí estuvieron en el Instituto Nacional. Hoy día sobran puestos, porque dicen, ¿y yo voy a mandar a mi hijo ahí, donde se va a exponer a violencia extrema? O en otros liceos, donde le van a enseñar a preparar un elemento explosivo. Si se quemaron jóvenes en uno de los establecimientos educacionales más reconocidos de Chile, eso nos tiene que llamar a una reflexión profunda. ¿Por qué el Instituto Nacional ya no está dentro de los 100 mejores? ¿Por qué el Augusto del Mar sigue ahí, a pesar de las dificultades que ha tenido en los últimos años? Porque hay respeto, porque hay orden, porque hay amor por el conocimiento, porque hay respeto al proyecto educativo que se aplica ahí. Y hay libertad para los jóvenes, libertad bien entendida, porque cuando hay libertad con respeto, eso es lo que genera el desarrollo. Y a los profesores se les respeta. Pueden pasar los siglos, puede haber mucha inteligencia artificial, pero se les respeta. Y también se les ayuda. Porque claro, si el profesor no está al mismo nivel de los jóvenes, y los jóvenes tienen toda la tecnología a la mano, y el profesor no, bueno, hoy día la clase ya no se hace con tiza y pizarra, salvo que sea un genio y ponga 2 rayas y después explique eso. Pero los jóvenes hoy día tienen una capacidad, una posibilidad de interactuar gigantesca. Entonces, si el profesor no se pone en línea con lo que está haciendo el joven, es muy difícil hacer clase. Y por eso nuestra preocupación es principalmente para los profesores, porque son ellos los que transforman la vida de los jóvenes, pero tienen que tener las condiciones. Y esto no es solamente un tema de ingresos, es un tema de respeto, es un tema de dónde hago la clase, cómo hago la clase, de cómo es mi establecimiento, si me siento grato o no me siento grato, si me tratan como persona o no, o si soy un profesor que tiene que hacer la clase rapidito, no tengo horas P
para revisar en el colegio y tengo que hacerlo eso en mi casa. Bueno, esas cosas prácticas se conocen en el establecimiento, recorriendo, dándole tiempo, estando ahí, viendo una clase, conversando con los profesores, conversando con el director. Bueno, yo conversé con el director del Augusto del Mar, que ejerció un rol trascendente. He conversado con los directores de los mejores liceos de Chile. Y son los mejores liceos de Chile elegidos por los apoderados y por los niños. Porque donde hay 100 vacantes, hay 1000 jóvenes que quieren entrar. En proporción, si en el Instituto Nacional hay 100 vacantes, hoy día hay 80 jóvenes que quieren entrar. Bueno, ¿cómo cambiamos eso? Y se puede cambiar, no seamos espectadores, juguémonos por lo que viene, por lo que Chile necesita. Necesitamos a la ciencia, y lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, conectados con la realidad. Sí, los resultados en ciencia, en matemática, no son los que nosotros esperamos. Y tenemos todo aquí, todo el conocimiento. ¿Cómo hacemos que se haga realidad tener los mejores establecimientos y también defender a nuestros investigadores, que no sean capturados por la burocracia estatal? Yo también he conversado con muchos científicos o investigadores que dicen, bueno, yo tengo que ahora lidiar con la Corfo, con esto, con lo otro, con el pagaré, con esto otro de acá. Oye, si yo vengo a Chile a ayudar, pero también necesito que me ayuden y no que me pongan tantas trabas. Bueno, ¿cómo nosotros modernizamos el Estado para salir adelante? Y el futuro no se espera, nosotros no tenemos que esperar el futuro, construyamos el futuro. Tenemos, de nuevo, todas las posibilidades aquí presentes y volvamos a sorprender como país. Éramos un rincón alejado en el fin del mundo y lo sorprendimos a todos y fuimos admirados. Tanto así que la migración que antes solamente iba para el norte empezó a venir al sur, porque las condiciones que tenemos en nuestro país hacen que sea atractivo para personas pensar si se van al norte o si se vienen al sur. Bueno, se vienen al sur. Y tenemos una dificultad ahí, tenemos una dificultad tremenda en nuestra capacidad de atención de salud, en nuestra capacidad de atención en educación, en nuestra capacidad de generar viviendas, en la seguridad. Bueno, gran parte de eso es porque aumentamos la cantidad de personas que vivimos en el mismo país, pero no aumentamos el número de casas, no aumentamos el número de atenciones en salud, no tenemos especialistas. Bueno, yo los invito a soñar ese futuro y me quedo con las últimas palabras del senador, que el pasado nos dividió, pero el futuro nos puede unir. Así que muchas gracias, gran éxito en todo este evento. Muy bien, agradecemos las palabras del presidente electo. También quiero saludar a Jimena Lincolao, no la había visto, pero es una gran emprendedora chilena del mundo tecnológico en el ecosistema de Estados Unidos. No es fácil y le ha ido muy bien en los últimos años, así que una gran señal que esté con nosotros también este año. Gracias por estar acá, Jimena. Muy bien, vamos a avanzar, queremos escuchar más palabras hasta ahora también. La visión del presidente del Senado, el senador Manuel José Osandón. Un aplauso para él, por favor. Buenos días. Voy a dar un discurso bien largo porque no ha hablado nadie. Voy a saludar al presidente de la República y al presidente electo, porque son una tremenda señal que estén aquí. Discutir nuestro futuro sin dogmas y sin creer que los que están al frente y piensan distinto son nuestros enemigos es muy importante. Así que esta señal de que estén acá es un honor para nosotros, porque este Congreso es el Congreso del Senado de la República. Y en el camino se invitó a los diputados, a la ciencia, a todos, pero esto partió de acá. Partió con el senador Girardi, un par de senadores, con rectores, con científicos, y partió este sueño. Así que yo voy a dar una clase magistral solo de agradecimiento. Pero le voy a agradecer a los que no han nombrado, porque ya a muchos lo han repetido. Pero primero agradezcamos a los funcionarios que trabajan en el Congreso del futuro. Agradezcámosle a los funcionarios del Senado. Agradezcámosle a los funcionarios de la Cámara de Diputados
y diputadas. Agradezcámosle al personal del Congreso, de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y un saludo muy especial y un agradecimiento a la Fuerza Aérea de Chile y a la Armada de Chile. Y les voy a explicar por qué hay un agradecimiento especial a ellos. Porque el senador Guillardi, con su equipo, ha invitado a más de 1000 personas de todas partes del mundo a que vengan a hablar y trabajar gratis. No cobran un centavo. Pero tienen una invitación muy especial, conocer la Antártica chilena. Y eso se hace gracias a la ministra de Defensa y a las Fuerzas Armadas y de Orden. Así que muchas gracias, porque eso es fundamental. Estamos muy orgullosos por esto. Estamos haciendo un trabajo con don Sergio Vitar y todo su directorio para darle una estructura legal a este Congreso, para que esta fundación, que es una gran fundación, cambie de nombre y se llame Congreso del Futuro, que administren la marca como corresponde, porque la marca es propiedad del Senado de la República, y en esta alianza estratégica van los privados, que son fundamentales. El Congreso del Futuro con su fundación, los privados, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Perfecto. Y con eso hemos logrado, ¿no es cierto?, un Congreso que ya lo están pidiendo en Europa, se dio en Marruecos, se dio en España y va a ir a muchas partes del mundo. Así que como senador, representando a esta corporación, estoy orgulloso, les doy la bienvenida, muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, senador, por sus palabras también y por ese reconocimiento a tanta gente que hace esto posible. Esta es la versión número 15 de Congreso de Futuro y tendremos el honor de escuchar, bueno, por última vez en su mandato, a su excelencia el presidente de la República, Gabriel Boric Font, acá en Congreso Futuro 2026. Muchísimas gracias a quienes me antecedieron en la palabra, a todos los presentes, a quienes hacen posible este encuentro. Voy a hacer un esfuerzo por no entrar en discusiones contingentes y tratar de aprovechar este momento para reflexionar sobre desafíos del presente vinculados a dos temas que están muy cruzados y que son fundamentales para el desarrollo del país, que tienen que ver con las nuevas tecnologías y el aprendizaje, en particular la inteligencia artificial. Inevitablemente me voy a referir un poquito a coyuntura en una parte, para dialogar constructivamente con el presidente electo. Pero quiero comenzar afirmando que estamos, como bien decía Guido Girardi, en un momento muy excepcional, que nos cuesta quizás valorar, que nos cuesta dimensionar. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado permanentemente herramientas que ampliaron su capacidad de relacionarse con el mundo y de transformarlo. Pero son pocas las veces que ha desatado fuerzas que han llegado a redefinir quiénes somos, qué significa ser humano. Y creo que es un consenso que la inteligencia artificial pertenece a esta categoría que es muy excepcional, porque no estamos ante una innovación más. Y es impresionante la velocidad con la que se ha desatado. Estamos ante una infraestructura de poder que comienza a orientar decisiones, que anticipa comportamientos, que reorganiza
silenciosamente, pero de manera muy decisiva, la relación entre los individuos y el Estado, entre los individuos y el mercado. Y por eso la pregunta central de nuestro tiempo no es técnica ni económica, es política y filosófica. Siempre recuerdo cuando pienso en estas cosas, cuando era chico, en el colegio leí toda la saga de la Fundación de Asimov y pensaba ahora, a propósito de cómo la inteligencia artificial anticipa comportamientos, en la psicohistoria y cómo la psicohistoria se pensaba en ese momento como una cuestión solo de ciencia ficción y hoy día está siendo realidad. Y el problema y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿quién gobierna cuando las decisiones se automatizan? ¿Seguimos siendo nosotros los seres humanos? Y acá hay una respuesta que es básica. La inteligencia artificial no sale de la nada. Y por lo tanto, la inteligencia artificial no es neutral. Puede terminar siendo autogenerativa, pero su origen es humano. Y por lo tanto, los sistemas que hoy día alimentan la inteligencia artificial son nuestros datos, replican nuestras jerarquías y van amplificando nuestras prioridades. Por eso es tan importante, algo que creo que no se ha dimensionado lo suficiente en Chile, que desde el Ministerio de Ciencia, en conjunto con Brasil, hayamos impulsado la TAM-GPT, que es una inteligencia artificial, un lenguaje hecho desde Sudamérica. Porque lo que hace la inteligencia artificial es reproducir los sesgos que existen en quienes la generan. Allí donde existe desigualdad, donde existen desigualdades de diferente tipo, esta tecnología no las corrige, las acelera. Y allí donde no existen límites que sean claros, la verdad es que la inteligencia artificial no se detiene por prudencia, sigue avanzando por inercia. Entonces, vivimos en un momento en que la eficacia amenaza con convertirse en el principio rector de todas las cosas, partiendo por la política, en donde al cuestionarse la efectividad, por ejemplo, del derecho internacional, se dice, bueno, hagamos lo que sea más efectivo. ¿Y qué es lo que más es efectivo siempre? La fuerza. Y por lo tanto, ¿quién controla? ¿Quién decide? Como la pregunta que se hacían el 68 en Francia, ¿quién dio la orden? Esa pregunta vuelve a estar plenamente vigente hoy día. ¿Quién dio la orden? ¿Dónde nace la legitimidad de esa orden? Eso hoy día está muy presente en el debate respecto a política internacional, sobre las áreas de influencia, sobre quién tiene la hegemonía o no, pero también es una pregunta que debemos hacernos respecto a nuestra cotidianidad y la tecnología. Si delegamos decisiones en nombre de la rapidez, sin detenernos a preguntarnos qué estamos perdiendo en el proceso, creo que tenemos un problema. Porque cada decisión automatizada lo que termina haciendo es reducir el espacio de la deliberación humana. Y eso se va volviendo cada vez más opaco y limita la rendición de cuentas, que es el sentido más esencial de la democracia. La democracia es la delegación, la soberanía recae en el pueblo. Y el pueblo, a través de esa soberanía, la delega en sus representantes, pero sin perder su esencia. Y el compromiso es que esos representantes rindan cuenta. Una de las posibles amenazas del cambio tecnológico que estamos viviendo es que se pierda ese proceso de rendición de cuentas. Y por eso quiero afirmar que no toda delegación es necesariamente progreso.
No toda consideración de eficacia es necesariamente progreso, porque algunas delegaciones pueden terminar siendo renuncias morales. Renuncias morales, y cuando me refiero a morales no estoy hablando de superioridad moral de un sector u otro, sino de la disputa moral que se tiene que dar en una sociedad. Ahora, sería deshonesto, y yo no soy de los catastrofistas, y por lo tanto este discurso no tiene como fin solo advertir los peligros de la inteligencia artificial y que eso nos aleje de ella. Yo también, tal como el presidente electo, considero que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías no solo son una tremenda oportunidad de futuro, sino que lo están siendo hoy día. Piensen que hoy día, no me acuerdo quién lo mencionaba Guido, estamos utilizando inteligencia artificial para enfrentar el crimen organizado. Estamos logrando recuperar más autos que nunca, autos robados, y por lo tanto eso incide en la comisión misma del delito, gracias a la inteligencia artificial que hemos utilizado con Carabineros y la PDI. Entonces, yo no niego que ciertos sistemas algorítmicos han reducido arbitrariedades humanas y han colaborado de manera muy significativa en decisiones de política pública que tenemos que tomar día a día. El problema no es que se tomen decisiones utilizando la inteligencia artificial, sino que esas decisiones se tomen sin explicitar qué principios las orientan. Y por eso, esta es una discusión que es profundamente filosófica y de sentido. Y este dilema se manifiesta con particular fuerza en un ámbito que define nuestro futuro permanentemente, que es la educación y el aprendizaje. Estaba leyendo hace poco, tratando de involucrarme más en estos temas, porque en educación hemos discutido durante mucho tiempo respecto a estructura institucional y financiamiento, pero creo que no hemos discutido lo suficiente y tomado conclusiones a partir de estas discusiones respecto de los modos de aprendizaje. Se sigue enseñando básicamente como se enseñaba a principios del siglo XX. Se van incorporando nuevas tecnologías, pero la forma de aprendizaje parecemos seguirla con algún grado de inercia. Y hoy la educación es un lugar por donde todos pasamos. Por lo tanto, la educación es uno de los espacios, una de las esferas de la vida en sociedad en que podemos reconocernos como iguales. Y las nuevas tecnologías están ingresando masivamente a las escuelas. Y eso no se va a detener porque pasemos una ley que prohíbe los celulares en la sala de clase, que yo creo es una decisión correcta, pero no quita la discusión y la pregunta sobre cómo utilizamos las tecnologías en el proceso de aprendizaje. ¿Qué significa aprender en un momento en que todas las respuestas están permanentemente disponibles o parecieran estar permanentemente disponibles, con una velocidad instantánea? Soy de la generación, y eso que debo ser de los más jóvenes acá, que no tenía internet en el celular cuando salí de la universidad. Cuando egresé de la universidad todavía estaba empezando a ver internet en los celulares. En el colegio todavía íbamos permanentemente a bibliotecas y para poder acceder a información leíamos, y no solamente leíamos, sino que revisábamos enciclopedias, y evidentemente el conocimiento enciclopédico y la repetición de conocimiento no es necesariamente aprendizaje. Pero el problema de cuando la información está permanentemente disponible es que dejamos de hacernos preguntas. Porque aprender no es y nunca ha sido solamente el acceso a la información. Aprender implica esfuerzo, implica error, implica espera, paciencia, frustración y también descubrimiento. A mí una de las cosas que más me impresiona de las generaciones más jóvenes no sé si la palabra es impresiona, pero en donde noto una mayor diferencia es en la paciencia. Si ya nosotros éramos impetuosos e impacientes como generación, eso
se ha radicalizado muchísimo en las dimensiones cotidianas de la vida. Entonces, si es que confundimos el aprendizaje con la disponibilidad de las respuestas, corremos el riesgo de eliminar el pensamiento autónomo. Y el pensamiento autónomo es necesario para la democracia. Y en eso, cuando pensamos en una escuela o en un sistema de aprendizaje, no solamente en una escuela para niños y adolescentes, sino en nuestros propios sistemas de aprendizaje, porque estamos permanentemente aprendiendo, que delegamos excesivamente en sistemas automatizados, si pensamos que eso puede volverse más eficiente, sí, es cierto, puede volverse más eficiente, pero también se vuelve más frágil. Cuando los estudiantes, y somos todos de alguna manera estudiantes de la vida, y no lo digo en un sentido cliché, sino que realmente estamos permanentemente aprendiendo, cuando dejamos de preguntarnos, de equivocarnos, de argumentar, de justificar nuestras respuestas, no estamos formando una ciudadanía crítica, sino usuarios dependientes de decisiones que otros toman. Entonces, la pregunta educativa que tenemos que hacernos no es solo si los estudiantes van a usar inteligencia artificial. Esa es una pregunta que llega totalmente atrasada. Los estudiantes ya están utilizando la inteligencia artificial. La pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de personas estamos formando desde una perspectiva cívica en el sentido de el encuentro de iguales en los espacios públicos. No se soluciona, insisto, esto prohibiendo los celulares. Si bien creo que es una medida correcta, creo que tenemos que problematizar aún más la discusión respecto al tema de las pantallas. En definitiva, no toda ayuda cognitiva que nos preste la tecnología es necesariamente emancipadora. Porque cuando la tecnología sustituye al esfuerzo que permite que el juicio se forme, no acelera el aprendizaje, sino lo que hace es cancelarlo. Mi reflexión y lo que quiero compartirles a ustedes a propósito del debate sobre educación es que los diferentes procesos de aprendizaje, en particular en la escuela, en las universidades, no pueden convertirse en espacios donde solamente se optimizan respuestas, pero se va empobreciendo el pensamiento. Hay una discusión, se planteaba en el Congreso de Futuro de los Jóvenes, porque el Congreso del Futuro también hace una versión para jóvenes, respecto del término brain rot. Cuando uno dice brain rot, a los jóvenes, la verdad es que no piensan en podredumbre cerebral, sino que piensan en los monitos animados italianos que, no sé si los conocen, los monitos animados que hablan en italiano. ¿Cómo se llama? Capuchina Ballerina, Cocodrilo Bombardino. Pero el brain rot es un fenómeno que está estudiado científicamente y que se va produciendo. Entonces, se corre, miren esa imagen del Congreso del Futuro. Existe el riesgo de que en lugar de seguir avanzando, empecemos a retroceder respecto a nuestras propias capacidades cognitivas y formación de juicio crítico. La amenaza no es que las máquinas piensen, no son las inteligencias autogenerativas. La amenaza es que nosotros dejemos de pensar individualmente y después como sociedad. Esas son las famosas distopías de la ciencia ficción de Fahrenheit 451, 1984, Orwell y Bradbury y tantos otros. Pero hoy día ya no son distopías. Black Mirror se va quedando corto, así con una velocidad infartante. Y por eso insisto que este no es solamente un problema educativo, es un problema democrático. Porque la democracia se basa en ciudadanos que tienen que ser capaces de pensar por sí mismos, y esto es importante, en pensar por sí mismos y en también entender el argumento del otro, y ojalá tomar la mejor versión posible del argumento del otro.
Y eso en política no nos pasa mucho. Entonces voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que daba el presidente electo José Antonio Kast, y lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos. Tenemos 4 semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante. Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso. Entonces, no pensemos siempre, y esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte, o quedarnos con la cuña que descontextualiza y que genera. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y lo que he dicho acá es mucho más constructivo. Entonces, prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas, hagamos ese esfuerzo. Y eso requiere, vuelvo al tema, pensamiento crítico, capacidad de discernir, valorar la diferencia, no solo la automatización. Es importante que en sociedad seamos capaces de sostener los desacuerdos, de resistirnos y combatir la simplificación, de exigir permanentemente explicaciones al poder aunque nos incomoden, especialmente cuando ese poder se presenta como neutral o como técnico, porque nunca lo es. Ahora, ¿cuál es el núcleo del desafío? El desafío es que la inteligencia artificial está presentando un desafío / oportunidad gigante a los procesos de aprendizaje, y de los procesos de aprendizaje se deriva directamente a la democracia. Y mi conclusión es que ningún algoritmo puede sustituir la responsabilidad política. Ningún modelo estadístico va a poder reemplazar nunca el juicio ético. El juicio ético tanto personal como colectivo. Y que además no es algo que se forme todos los días, sino que se construye sobre lo que hemos construido como humanidad. Por eso, desde mi perspectiva al menos, y lo digo muy explícitamente, es irresponsable o es muy criticable cuando el presidente Trump dice que su único límite es su propio juicio moral. Porque independiente de la opinión que tengamos de la moralidad del presidente Trump, cosa en lo que no me meto, el problema es que eso desconoce todo el acervo acumulado de la humanidad, los avances civilizatorios que hemos tenido como humanidad, que hemos llevado al derecho internacional. Y nuevamente, vinculando todos estos temas, se sustituye esa deliberación racional colectiva por la eficacia. Entonces, el viejo adagio de el fin no justifica los medios, o los medios para alcanzar un fin deben ser nobles, creo que vale la pena recalcarlo hoy día. No a propósito de una situación particular, si hay situaciones particulares que pueden generar debate, bienvenido sea, sino en la discusión de principios más de fondo. El riesgo no es una inteligencia artificial hostil. Yo no tengo estos miedos de la idea de como que los robots se van a independizar y van a venir a dominarnos, sino más bien el que la humanidad renuncie a gobernar con principios, con valores, que confunda la complejidad con la inevitabilidad y que le otorgue a la tecnología una suerte de condición de destino inexorable.
¿Cómo nos va a juzgar el futuro a nuestra generación? No lo va a hacer por la sofisticación de nuestros modelos algorítmicos, no lo va a hacer por cuánta plata cotizaron en la bolsa las Big Techs, no lo va a hacer por cuán rápido tomamos las decisiones. Nos va a juzgar por si fuimos capaces o no de establecer límites cuando aún podíamos hacerlo. Y con esto termino. Hay valores, estimados y estimadas, hay valores que no permiten delegación, que no pueden ser delegables. La dignidad humana, que está en la esencia de la construcción de todo sistema político al que por lo menos en este espacio me imagino adherimos, no es algo que pueda ajustarse en parámetros algorítmicos. El progreso está muy determinado por la responsabilidad de seguir pensando críticamente y decir no, incluso cuando decir sí sea más rápido y más simple. Dudar. Ese es el desafío de nuestra generación. Y quienes estamos en política muchas veces cometemos el error de hablar con certezas muy categóricas, y en esto parto por casa, digamos, no estoy diciendo usted habla con certeza categórica. En política en general hablamos con certeza muy categórica y no dejamos espacio a las preguntas, a la duda o a incorporar la mejor versión posible del argumento del contrario, sin nunca renunciar a los principios. Pero la política tiene que ejercer ese pensamiento crítico, abrirse a las preguntas. La política tiene que resolver, es cierto, en función de las urgencias de las personas, de sus condiciones materiales de vida, de la salud, de la seguridad, las pensiones, la vivienda, sin lugar a dudas, pero también tiene que hacerse preguntas. Y creo que ese es el gran aporte del Congreso del Futuro, que desde hace 15 años el Congreso del Futuro viene vinculando a la política con la ciencia, con la filosofía, desde Chile para el mundo. Y eso es un logro realmente destacable y por lo que le agradezco profundamente a quienes lo han hecho posible. Muchísimas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.